Es oficial. Este mes de marzo de 2026, el mapa del poder en Sudamérica acaba de cambiar para siempre. Google y el gobierno de Chile han puesto la firma final al proyecto Humboldt, el primer cable de fibra óptica que unirá directamente Sudamérica con Oceanía y Asia. Pero no te equivoques. Lo que hoy celebran las cámaras como un hito tecnológico es en realidad el final de una batalla diplomática sangrienta. Un cable que originalmente iba a conectar con China, pero que terminó en manos de Google tras una presión nuclear de Washington que incluyó espionaje, amenazas y la revocación de visas a ministros chilenos. ¿Por qué Estados Unidos entró en pánico por un cable bajo el agua? Quédate, porque hoy te revelamos la guerra invisible por el control de tus datos. Retrocedamos un poco para entender la magnitud del escándalo. En 2016, Chile lanzó un sueño: ser la puerta de entrada de los datos de toda Sudamérica hacia el gigante asiático. La ruta era obvia: Valparaíso a Shanghái. Era el camino más corto, el más eficiente y sobre todo el más barato, porque China estaba dispuesta a poner los miles de millones de dólares necesarios sobre la mesa. Para Beijing, este cable era la pieza que faltaba en su ruta de la seda digital. Si lograban conectar sus servidores directamente con el cono sur, el tráfico de Internet de millones de personas, tus correos, tus cuentas bancarias, tus búsquedas, pasaría por tecnología china antes que por cualquier otra. Y ahí fue cuando sonaron las alarmas en la Casa Blanca. Durante años, enviados especiales aterrizaron en Santiago con un mensaje claro: si construyen ese cable con China, su seguridad nacional estará comprometida. Pero la presión escaló a niveles personales en febrero de 2026. En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ejecutó lo que muchos analistas llaman el botón del pánico. Se reveló que las visas de altos funcionarios y ministros clave del gobierno chileno fueron revocadas. De la noche a la mañana, los encargados de la infraestructura de Chile no podían entrar a territorio estadounidense. El mensaje no podía ser más directo: o eligen a Google y Australia, o se quedan solos. Fue un jaque mate geopolítico. Chile, atrapado entre su mayor socio comercial, que es China, y su aliado estratégico histórico, que es Estados Unidos, tuvo que ceder. El proyecto original a China fue desechado por supuestas razones técnicas, pero todos sabíamos la verdad: era una rendición diplomática. Hablemos de ingeniería extrema. Este cable no es un cable común. Estamos hablando de 14.800 kilómetros de cable submarino. Para que te hagas una idea, es como viajar de ida y vuelta de Madrid a Moscú 3 veces, pero todo bajo el lecho marino del Pacífico. A 8.000 metros de profundidad, la presión es tan fuerte que destruiría un submarino militar como si fuera una lata de refresco. Pero el Humboldt está diseñado para resistir 25 años ahí abajo. Está protegido por 7 capas de acero galvanizado, cobre y polietileno de alta densidad. Cada pocos kilómetros, el cable tiene unos dispositivos llamados repetidores que amplifican la luz de la fibra óptica. Sin ellos, la información se perdería en la inmensidad del océano. Google ha invertido no solo en conectividad, sino en una fortaleza que resiste terremotos submarinos y el desgaste del tiempo. Estamos hablando de 16 pares de fibras ópticas que moverán el tráfico de todo un continente. Muchos se preguntan cómo se coloca un cable de este tamaño. No se trata simplemente de soltarlo por la borda. Se requieren barcos especializados, verdaderas fábricas flotantes que operan las 24 horas del día. Estos buques llevan enormes bobinas de fibra óptica que pueden pesar miles de toneladas. El proceso es milimétrico. Robots submarinos, conocidos como ROV, exploran el lecho marino antes de que el cable toque el fondo para asegurarse de que no caiga sobre una zona rocosa que pueda cortarlo. En las zonas más cercanas a la costa, el cable se entierra bajo la arena usando un arado submarino para protegerlo de las anclas de los barcos y de las redes de pesca, los dos mayores enemigos de la conectividad global en la actualidad.
Pero ¿por qué Google invierte miles de millones en esto? La palabra clave es latencia. En el mundo de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos en la nube, un retraso de milisegundos es inaceptable. Hasta ahora, los datos de Sudamérica tenían que viajar miles de kilómetros hacia el norte, hasta Estados Unidos, para luego rebotar hacia Asia. Con el proyecto Humboldt, Chile se convierte en el carril rápido. Esto no solo mejora tu conexión de Internet en casa, permite que empresas tecnológicas instalen potentes servidores en la región, transformando a ciudades como Valparaíso o Santiago en centros neurálgicos de datos que competirán directamente con Silicon Valley. Esto posiciona a la región como un hub de centros de datos de nivel mundial. Pero hay un secreto que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Fuentes diplomáticas sugieren que la preocupación de la Casa Blanca no era solo por quién construía el cable, sino por los barcos que lo instalarían. Los barcos cableros de China han sido acusados en el pasado de tener la capacidad de instalar sensores de escucha en el lecho marino, micrófonos invisibles capaces de detectar el movimiento de submarinos nucleares. ¿Te imaginas? El Océano Pacífico convertido en una red de espionaje total. Al forzar a Chile a elegir a Google, Estados Unidos no solo aseguró los datos de Internet, sino que blindó el lecho marino de ojos extranjeros. Incluso así, China no se retiró en silencio. Mientras Google firmaba el contrato final este marzo, Beijing ya estaba moviendo sus fichas hacia Perú y Brasil, buscando una nueva entrada para su infraestructura. Instalar el cable es solo la mitad del desafío. La otra mitad es mantenerlo vivo. El fondo del Océano Pacífico es una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. El cable Humboldt está diseñado con un margen de estiramiento para sobrevivir a terremotos submarinos de gran magnitud. Si el cable se rompe, un barco especializado debe navegar hasta la ubicación exacta, pescar los dos extremos rotos a kilómetros de profundidad, subirlos a la superficie, soldar la fibra óptica en un entorno de laboratorio estéril dentro del barco y volver a sumergirlo. Es una operación que puede costar millones de dólares por cada día de trabajo. Además, este cable es solo el comienzo. La infraestructura está preparada para escalar. Si la demanda de datos en Sudamérica sigue creciendo al ritmo actual, debido al auge de la inteligencia artificial, el Humboldt puede duplicar su capacidad sin necesidad de nuevas instalaciones submarinas. Hoy, con el contrato firmado en este marzo de 2026, Chile se consolida como el puerto digital de la región. Google ha plantado su bandera en el fondo del Pacífico y China ha sido desplazada de la mesa. Pero la pregunta queda en el aire para todos nosotros. En este mundo hiperconectado donde el agua y los datos valen más que el oro, ¿somos dueños de nuestra propia tecnología o simplemente somos el escenario donde las potencias deciden quién tiene el poder? Al conectarse con Sydney, Australia, el cable entra automáticamente en la jurisdicción de los 5 ojos, la red de inteligencia más potente del mundo liderada por Estados Unidos. Ahora, tus datos viajarán seguros, pero bajo la vigilancia de Washington. El cable ya está ahí abajo, y el futuro ya no pertenece a quien tiene la Tierra, sino a quien controla la fibra óptica. Si te apasiona la geopolítica y quieres entender cómo se mueve el poder real, suscríbete a Poder y Frontera, porque la guerra por el control del mañana acaba de empezar.